La década de 1880 marcó un periodo fundamental en la prensa ilustrada, tanto en España como en Europa y también en Estados Unidos. Conocida en algunos países como una edad de oro de la prensa, este periodo duró hasta las primeras décadas del siglo XX y el factor determinante para el éxito de la prensa fue la reproducción de la fotografía. En esta píldora vamos a aprender sobre esto y nos detendremos en lo siguiente, en la importancia de la introducción de técnicas fotográficas en la prensa, de los usos de la fotografía en el siglo XIX, en ilustraciones tomadas de fotografía, como se decía en la época, y finalmente nos preguntaremos si la fotografía aportó una visión más real de la actualidad. Y empezamos con esta pregunta: ¿por qué son importantes estas técnicas, las técnicas de reproducción fotográfica en la prensa? La introducción de la fotografía es fundamental y cambió el rumbo de la prensa y de las revistas. Pensemos que nuestra prensa actual utiliza la fotografía como su principal medio visual de comunicación. Ahora nos encontramos en un momento en que está en plena transformación por las posibilidades ilustrativas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales por un lado y por el cambio de soporte. Ya no es necesario la impresión en papel. Pero lo que sí perdura es la unión entre fotografía e información y fotografía y ocio. Y los primeros pasos hacia este lenguaje visual se dieron con la prensa ilustrada y sobre todo con la aplicación de técnicas fotográficas después. Y esta es la primera reproducción impresa de una fotografía con semitonos. Fue en Nueva York en 1880 y esta técnica permitía descomponer una imagen fotográfica en puntos diminutos de varios tamaños que daba lugar a las diferentes tonalidades necesarias para reproducir una fotografía. En España fue la Ilustración española y americana la revista pionera en este tipo de experimentos técnicos y pronto otras revistas ilustradas también adoptarían estas técnicas, como fue la Ilustración ibérica o la Ilustración artística, ejemplo que vemos aquí. Pero no penséis que las ilustraciones desaparecieron repentinamente, de hecho convivieron durante varias décadas y en un mismo número podía aparecer una reproducción de una fotografía como esta junto a una ilustración de este tipo. ¿Y cómo se utilizaba la fotografía en el siglo XIX? Si bien las técnicas de reproducción se desarrollaron a partir de la década de 1880, la influencia de la fotografía empezó mucho antes. En Madrid, por ejemplo, en 1863 ya había 39 estudios de fotografía. Recordemos que la fotografía se utilizó para retratos y tarjetas de visita, como vemos aquí. Estas tarjetas de visita eran pequeñas fotografías montadas sobre un cartón y fueron muy populares. Y antes de la reproducción de la fotografía en prensa, estas fueron las primeras fotografías en circular de forma más amplia, como nos indica la historiadora Lou Chardon-Deutsch. También fue importante el uso de la fotografía para captar y documentar. Fotógrafos como Charles Clifford o Lauren fotografiaron proyectos de reforma, monumentos o tipos de España. Además, estos fotógrafos participaron en las revistas ilustradas del momento. Por tanto, hubo una relación previa entre fotografía y prensa ilustrada, si bien el avance tecnológico significativo llegó después. También hay que tener en cuenta que la fotografía fue utilizada por dibujantes y grabadores como un instrumento que ayudaba a captar la realidad. El reportero gráfico Juan Comba relató visualmente numerosos actos y eventos trasladándose al mismo lugar de la noticia. Sus dibujos dejan entrever ciertas tendencias artísticas de la época, pero ante todo son un deseo de acercar esa realidad al lector de forma más inmediata. Y de hecho Comba también se ayudó de la fotografía para sus dibujos. Por lo tanto, cuando la fotografía llegó a la prensa, no era algo tan novedoso, pero sí lo fue su reproducción más masiva. La prensa ilustrada también publicó ilustraciones de fotografía, como indicaban en su título. Se pensó que la fotografía aportaba veracidad, inmediatez, y cuando se comenzaron a fusionar las técnicas de grabado
con los de fotografía no fue tanto por compartir los avances tecnológicos, sino por compartir la imagen, por abaratar y simplificar el proceso. El cambio conceptual de la revista y la gradual eliminación del grabado llegó después, a raíz de estas aplicaciones. Pero realmente proporcionó la fotografía una imagen más real, más objetiva de la actualidad. Sin duda, la fotografía en prensa acercó acontecimientos al lector de una forma más veraz y desde perspectivas antes no posibles. Tenemos aquí un reportaje sobre la Guerra de Cuba de 1898 publicado en la Ilustración Artística. Pero viendo estas imágenes debemos tener en mente que la fotografía también aporta una visión a veces sesgada o selectiva de la realidad. Un ejemplo lo vemos en este conflicto que recibió atención de la fotografía, de las ilustraciones y la prensa cómica, pero desde perspectivas diferentes, a pesar de la autenticidad que se suponía aportaba la fotografía. El uso de la fotografía se consolidó a principios del siglo XX. La prensa ilustrada de gran formato acabaría por perder protagonismo debido al uso de la fotografía, así como a raíz de los precios y formatos más asequibles que comenzaron a ofrecer otros semanarios como Blanco y Negro. Pero fue igualmente un medio muy importante de experimentación y difusión de la fotografía. Un cambio que terminó por consolidarse cuando la fotografía se introduce en la prensa diaria en 1897 en Estados Unidos, y esta transformación llegaría a España en la primera década del siglo XX, cambiando la forma de leer la prensa hasta hoy.